Bueno, en esta ocasión vamos a presentar un caso que para nosotros los organizadores del foro fue muy importante que pudieran asistir ellas. Son exreligiosas las tres, van a presentar un caso de abuso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La canonista es Flor Sánchez, que ha estado acompañando. Tenemos aquí a Erika Cancino y a Adriana, que valientemente han decidido hablar públicamente porque antes no lo habían querido hacer. Gracias. Gracias, Maru. Bueno, pues nosotras estamos acá para tratar el asunto de abuso en la vida religiosa femenina, porque también hay masculina y femenina, y en el caso de los abusos en la vida religiosa masculina, pues ha habido ya bastantes intervenciones, además del abuso a menores, niños, niñas y adolescentes. Pero otra realidad también muy presente, pero que queda en lo oculto, es el abuso también a las religiosas, que se les considera personas vulnerables en el derecho canónico. Bueno, voy a hacer una breve introducción y me voy a ir guiando de mi escrito para no perderme, puesto que yo voy a hablar más o menos del proceso y del camino que hemos ido siguiendo en un proceso canónico que tuvo como resolución la dimisión del estado clerical del sacerdote fundador que cometió abusos sexuales, pero en esta congregación de la que fuimos parte también hubo abusos espirituales, manipulación de conciencia, abuso de poder, y que también es muy importante tratar estos otros abusos y no solamente los abusos sexuales. Bueno, desde hace algunos años, después de los escándalos mediáticos en el tema de abuso sexual a menores, han ido apareciendo numerosas denuncias por parte de religiosas en diversos países y el Vaticano ha tenido que dar respuesta. Al igual que en los casos de abusos a menores, estos casos no son aislados, sino que se encuentran en todos los países donde la fe católica está presente. Y se han hecho diferentes investigaciones, por ejemplo, la religiosa irlandesa Donoghue, desde 1994, ella realizó unos análisis e investigaciones y entregó al Vaticano pues un informe de abusos que se dieron en 23 países que comprenden los 5 continentes. Por eso digo que están presentes estos abusos a religiosas en todos los países, pero pues poco se habla de estos. En el Observatorio Romano, en febrero del 2019, se publica un artículo acerca de los abusos a religiosas en la revista Mujeres, Iglesia, Mundo, y unos días más tarde, el Papa Francisco, cuando respondía a la prensa durante su vuelo, reconoció públicamente el problema de que los sacerdotes y obispos abusan sexualmente de las religiosas. Y también el motu propio, que ya varias veces hemos escuchado, Vos estis lux mundi, ustedes son la luz del mundo, habla de abusos no solamente a menores, sino también a personas vulnerables. A finales de marzo y principios de abril del año 2021, justamente CEPROME, dentro de todos los cursos que organiza, hubo un diplomado que se tituló Abuso perpetrado a religiosas. Y yo he tomado varios cursos y ese no me lo perdí, porque me pareció muy importante que se hablara ya en la iglesia mexicana de este tipo de abusos. Y bueno, el tema de los abusos también tiene una consecuencia, porque el Papa reconoce que actualmente hay una hemorragia en la vida consagrada. Es decir, que hay muchísimas salidas de los conventos y una de las causas son los abusos en la vida religiosa femenina. O sea, hay religiosos y religiosas, pero no sé, creo que el 80% son monjas religiosas y últimamente han sido salidas muchísimas, sobre todo de religiosas jóvenes, porque ya no permiten los abusos, sobre todo abusos de poder.
Bueno, los expertos coinciden que las religiosas son personas vulnerables debido a la sumisión bajo la que se encuentran frente a la figura del sacerdote y de la autoridad eclesial. En la vigente ley canónica están reconocidos los delitos de abuso sexual, aun cuando la víctima sea mayor de edad. Y repito, vulnerables, en este caso, por los votos. Bueno, cada vez más hay investigaciones en el tema de abuso a religiosas. El más actual es el trabajo que realizó la religiosa y teóloga mexicana María Rosaura González, que forma parte del profesorado de la Universidad Gregoriana de Roma, y ella publicó un libro que se llama Vulnerabilidad, Abusos y Cuidado en la Vida Religiosa Femenina. Su investigación la basa en unas entrevistas que hizo a 1,417 religiosas de América Latina y el Caribe. Y como resultado, nos dice que las superioras son abusadoras en un 51,9%, cometiendo abusos de poder. En segundo lugar están los presbíteros con 34,2%, como abusadores, y las formadoras en un 23,1% y los obispos en un 10%. Pero lo curioso es que México, según esta investigación, ocupa el primer lugar en casos de abusos a religiosas. Bueno, por eso nosotras creemos que es muy importante que estemos aquí dialogando también este problema de abuso a las mujeres religiosas que pronuncian votos de obediencia, y ese voto de obediencia las veta y las obliga a ocultar el hecho abusivo por mandato de sus superioras o de otras autoridades eclesiales, como vamos a escuchar del testimonio de Erika y de Adriana. Es por eso que nosotras, siendo sobrevivientes de abusos cometidos en la vida religiosa, yo también soy víctima de abuso, pero de abuso de poder, de abuso de autoridad, que también es igualmente grave. Bueno, nosotras, siendo sobrevivientes de abusos consistentes en abuso espiritual, abuso de autoridad y abusos sexuales, hemos decidido romper el silencio que se nos impuso durante los años que estuvimos siendo consagradas. Pertenecimos a la congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor, y es ahí donde se presentaron estos tipos de abusos y esta manipulación de la conciencia, inclusive abuso sexual. Lo que queremos hacer público y consideramos de importancia para la sociedad mexicana es informar que se llevó a cabo una investigación previa y proceso penal canónico en el que se investigó al ex sacerdote y fundador Salvador Valadez Fuentes, y fue encontrado responsables de los delitos después de un juicio instruido en la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y que se resolvió en su etapa final por la Congregación para el Clero. Bueno, ¿cómo fue este proceso? El proceso de la investigación previa al ex sacerdote Salvador Valadez Fuentes fue iniciada en la diócesis de Carolina del Sur, en Estados Unidos. Allí empezó la denuncia, de ahí lo turnaron al Vaticano y Roma lo turnó a la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, que es donde el sacerdote estaba incardinado. Perdón, se me movió aquí mi. Bueno. Es así como en el año 2021, Adriana Maza es contactada por el arzobispo Fabio Martínez Castilla, porque Salvador Valadez Fuentes pues pertenecía allí por incardinación. Perdón, Adriana Maza es contactada por el arzobispo Fabio Martínez para ratificar una denuncia presentada en el año 2015, cuando ella solicita su salida definitiva a la congregación. En este contexto, Adriana me busca para asesorarla canónicamente por el temor de lo que pudiera pasar en caso de ratificar ese escrito, que desde que lo entregó en la curia en el año 2001 no tuvo ningún alcance porque nunca la llamaron
Y era muy extraño para ella que 6 años después la estuvieran contactando. Entre otras cosas, bueno, sí es claro, ¿no? En el 2015 ella entrega su escrito y en el 2021 Monseñor, el arzobispo Fabio Martínez Castilla, la contacta. Bueno, entonces, aquí es muy importante esto que les voy a señalar. Monseñor Fabio Martínez Castilla le prohíbe hablar del tema con terceras personas y le pide escribir de su puño y letra las acusaciones únicamente en contra de Salvador Valadez, porque en su escrito anterior también tenía algunas narraciones de hechos abusivos de la hermana Silvia López Pérez. Y reitera que no involucre a otras exreligiosas que sufrieron abusos, porque la expulsión de Valadez Fuentes procedería solo con el caso de ella. Después se unió Erika Cancino, quien también había denunciado ella en el 2020, entregando su denuncia al vicario general de la Arquidiócesis de Tuxtla, el padre José Luis Espinosa. El padre José Luis Espinosa actualmente es coordinador de la Comisión de Protección de Menores. El arzobispo Fabio Martínez le afirmaba a Adriana que Erika no quería participar en la investigación contra el padre Salvador. Obviamente eso era falso porque también Erika, en cuanto la localizamos, estaba muy interesada y comprometida a unirse a la denuncia. Así que Erika ratifica su escrito del 2020 y presenta su denuncia formal para unirse al proceso canónico en el año 2021. Bueno, así nos fuimos agregando unas a otras a pesar de que el obispo lo había prohibido. En ese mismo sentido se agregó también otra compañera que no está presente porque no ha podido superar los abusos sexuales por parte de Valadez Fuentes. Y también nos unimos otras 2 exreligiosas denunciando abuso de autoridad, abuso de poder y manipulación de la conciencia. Al parecer también se han acercado a nosotras otras víctimas que vivieron abusos en la congregación, pero no cuentan con la fuerza moral para iniciar el proceso, ya que dicen que no se puede hacer nada y lo mejor para ellas es olvidar todo lo sucedido, tratando de sanar sus heridas emocionales, psicológicas, por su cuenta, y otras más carecen de solvencia económica para poder superar ese trauma solas. Bueno, entonces ya estábamos reunidas las 5, presentamos las denuncias al arzobispo Fabio Martínez Castilla, acusando también a la madre Silvia López Pérez, fundadora de la congregación, por agresiones psicológicas, abuso de poder, manipulación de la conciencia, que tuvieron graves consecuencias en nosotras, y también la denunciábamos por encubrimiento a Salvador Valadez Fuentes. Después de que nos recibieron las denuncias, unos meses después, en junio concretamente del 2021, fuimos citadas por la arquidiócesis para un interrogatorio en el proceso canónico administrativo contra el padre Salvador Valadez Fuentes. Esos interrogatorios se agregaron al expediente que por tercera vez estaba enviando el arzobispo Fabio Martínez Castilla a Roma, ya que el proceso contra Salvador Valadez Fuentes era desde el 2018 y que finalmente se enviaron nuestras respuestas a los interrogatorios a la congregación del clero. Pasaron los meses y fuimos citadas por la diócesis en el seminario mayor de Tuxtla Gutiérrez, y allí el 2 de febrero nos informaron que se había dado la resolución de parte de la congregación del clero, y a esta cita acudieron Adriana y Erika desde el 2022, sí, claro, febrero pasado, estando presente el arzobispo Fabio en compañía de sus 2 canonistas y el vicario general José Luis Espinosa. Ahí informaron de manera verbal que el sacerdote Salvador Valadez Fuentes había sido encontrado culpable de los delitos de abuso de autoridad y faltas contra el 6º mandamiento, por lo que se le dio la dimisión del estado clerical y la dispensa del celibato, quedando expulsado como sacerdote.
Y para nosotros ese fue un gran día, el día 2 de febrero, porque se logró la expulsión del sacerdote, a pesar de que el obispo estuvo poniendo muchas trabas en el proceso para que no participaran las exreligiosas. Entonces Erika y Adriana le piden, pero ahí no continúa todo. Ahorita vamos a narrar otras cosas que pasaron, porque el arzobispo quería continuar haciendo que esto no se supiera, a pesar de que ya estaba dimitido del estado clerical, y por eso estamos aquí para hacerlo público. Erika y Adriana le piden al arzobispo una notificación escrita para el todo pueblo fiel de la arquidiócesis para dar a conocer la expulsión de Salvador Valadez, a lo que rotundamente él se niega, afirmando que ya envió un escrito exclusivo para sacerdotes y que ya le notificó a los obispos de la Conferencia de México. También se le pidió que pudiera informar por escrito a la congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor, porque ahí en el convento nadie sabía de esto, todo era bajo secreto. Y pues también dijo que lo iba a hacer de manera verbal en una visita que le iba a hacer a las hermanas en el convento. Además, Adriana le pregunta, ¿y ahora qué va a pasar con el padre Salvador? Y el arzobispo Fabio le contesta que Salvador firmó aceptando todos los cargos para ser destituido del sacerdocio, por lo que ya es una persona que es parte de la iglesia como laico y que puede ser admitido como parte del monasterio de Oblatos Benedictinos donde estuvo recluido. Pero a los conventos que fundó ya no puede ir, salvo para recoger sus cosas personales y únicamente cuando él como arzobispo le otorgue un permiso especial. O sea, siguen tratándolos con privilegio y todavía puede acercarse al convento cuando él le otorgue ese permiso, y que Salvador Valadez sí va a quedar en el monasterio. Ante la pregunta acerca de la expulsión como religiosa de la madre Silvia López Pérez por su responsabilidad como superior en turno cuando ocurrieron los abusos y su encubrimiento a Salvador Valadez Fuentes, el vicario general de la arquidiócesis, José Luis Espinosa, respondió que ella entraría en otro proceso. Y el arzobispo Fabio agregó que él no iba a gastar sus últimas fuerzas en un proceso contra la hermana Silvia. Y el canonista López Mejía agregó que por humanidad la madre Silvia estaría en una de las casas de la congregación porque ya está grande y enferma. El arzobispo Fabio pidió a las sobrevivientes no hacer del conocimiento público la expulsión de Salvador Valadez para no afectar la fama del prójimo y para no dañar a la iglesia. Adriana refutó que ella lo iba a dar a conocer porque necesitaba limpiar su nombre por todas las difamaciones que los fundadores habían hecho en su contra, a lo que el arzobispo Fabio le dijo que no lo hiciera porque eso lo iba a hacer por odio y venganza. No obstante las denuncias presentadas ante la curia diocesana y las declaraciones que implican directamente a la madre Silvia López Pérez, el proceso de expulsión no se ha iniciado por parte de las autoridades de la arquidiócesis de Tuxtla. La competencia es de ellos porque Discípulas de Jesús Buen Pastor es una congregación de derecho diocesano. Al día siguiente, ahí no acabó, al día siguiente circulaba en redes sociales un video en el que Salvador Valadez Fuentes dirigía a los miembros pertenecientes a la familia del Buen Pastor, que es toda la obra que ellos fundaron y que son diferentes ramas de laicos, de la rama masculina y la rama femenina, donde les comunicaba que después de un año de oración, porque acuérdense, todo este proceso fue en secreto, él estaba en un año de oración en el monasterio benedictino, ahí descubrió su nueva vocación y que había sido admitido como monje del monasterio de los Oblatos Benedictinos en Teocelo, Veracruz, y que seguiría en contacto como padre espiritual de las diferentes ramas de la familia del Buen Pastor. Las sobrevivientes, indignadas ante las declaraciones de Valadez Fuentes, se vieron ante la necesidad de difundir en las mismas redes sociales la expulsión sacerdotal de Valadez Fuentes, y ante el escándalo el arzobispo se vio obligado a dirigir un comunicado a todos los fieles de Tuxtla Gutiérrez informando de la expulsión de
del padre Salvador Valadez Fuentes por parte del Vaticano. Eso es lo que les queríamos dar a conocer porque nos han prohibido hablar de esto, nos han censurado, manteniéndolo bajo secreto, a pesar de que la congregación del clero pues le dio la sentencia de la dimisión del Estado clerical. Actualmente desconocemos si Valadez Fuentes continúa como monje del monasterio. Lo que sí es sabido es que la congregación religiosa Discípulas de Jesús Buen Pastor lo sigue idealizando como padre fundador, asegurando a sus seguidores que lo realizado por las exreligiosas son solo calumnias y que su padre fundador ha descubierto una nueva vocación en el monasterio, que es lo que Dios ahora le ha revelado. La intención de nuestra, es indignante, ¿no? La intención de nuestra presencia en este foro es abrir un diálogo donde las mujeres tengamos voz y podamos expresarnos con libertad y sin miedo. Queremos hacer un llamado también a las autoridades eclesiales a tomar acciones de impartición de justicia y que garanticen la no repetición de estos abusos contra consagradas en las congregaciones religiosas. Gracias. Ahora van a hablar mis compañeras, que ellas van a narrar su testimonio. Buenas tardes, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy evangelizadora por más de 16 años y desde el 2015 soy tanatóloga. Y procurando hacer el mayor bien posible para dignificar y limpiar mi iglesia católica, pero sobre todo para salvaguardar la integridad de y la belleza de las virtudes y votos que hacemos en nuestra vida consagrada, como lo que vive la anterior religiosa que nos acaba de presentar su exposición. Pues les enfatizo y les recuerdo que como bautizados somos profetas. Así que anuncio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y trabajo por extender el reino de Dios entre nosotros. Pero también como profeta denuncio. Y denuncio lo malo, lo incorrecto, lo indebido, lo falso, lo corrompido. Así que no estamos difamando, estamos denunciando, estamos declarando lo que nos ocurrió a nosotras. Pido perdón por la verdad que van a escuchar. Les va a incomodar y molestar a mucha gente, pero en especial a los seguidores e integrantes consagrados, laicos, del Padre Salvador, la Madre Silvia López Pérez y Monseñor Felipe Aguirre Franco. Pero tengo que contar lo siguiente. A casi 30 años me armo de valor para ir con el padre José Luis Espinosa, le narro todo y después de contarle los hechos me dice, no eres la primera, no eres la única y muy seguramente no vas a ser la última. En ese momento descansó mi persona, mi alma, porque yo había pensado que era la culpable y responsable de lo que me había pasado durante mi estancia en el convento. Y me dijo que estaba suspendido en ese momento el Padre Salvador, que no podía ir a la congregación religiosa de mujeres, pero que se había enterado que él había hecho caso omiso de esa indicación que había dado Monseñor Fabio y que estaban verificando y checando y monitoreando esa acción que ya se le había dicho que tenía prohibido ir a la congregación religiosa de mujeres. Y ahí es donde me pide, por favor, necesito que me narres todo, pero me lo escribas para presentárselo a Monseñor Fabio.
En 1992, siendo aún una chica de 17 años, menor de edad, cursando mi tercero de preparatoria, tengo una fuerte inquietud hacia la vida consagrada. Y coincidimos que a finales de septiembre, en unos ejercicios espirituales del padre Ignacio Larrañaga, estaba ahí también Adriana, le cuento, me acerco al padre Salvador, que en ese momento era el coordinador de la pastoral vocacional de la arquidiócesis de Tuxtla, mi inquietud de irme con las misioneras de la caridad a África, con la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, y me dicen, oye, pero ¿por qué te vas tan lejos si aquí Chiapas es tierra de misiones? Y me empieza a decir que hay un nuevo proyecto donde ya hay una religiosa avalada, que estaría dentro como superiora, la Madre Silvia, avalada y acuerpado y bajo la venia de Monseñor Aguirre, y que ya había un aspirante, Adriana Maza, donde el carisma es amar, servir y evangelizar como Jesús buen pastor. Me empiezo a enamorar de todo ese proyecto, me empiezo a inquietar y me empiezo a integrar también al grupo de pastoral vocacional, donde hacíamos jornadas, ejercicios, retiros espirituales, muchos eventos para la promoción vocacional, porque también te entra el poder discernir y dar el paso convencidamente, no por gusto, no por inquietud, sino ir reafirmando a ese llamado que tienes y darle un sí a esa vocación. Pero en uno de esos viajes que nos toca coordinar en uno de los municipios, voy sola totalmente con el padre Salvador. Tuvimos la jornada un domingo en la mañana, íbamos a regresar a comer a casa de mis padres, ya nos iban a esperar, porque aparte el padre Salvador tenía ya una estrecha y gran relación de cariño y estima con mi familia, al igual que la Madre Silvia y Monseñor Aguirre. Y ya que veníamos de regreso, veníamos platicando con el padre, en eso siento que se va orillando, apaga el carro y yo digo, ¿qué pasó, padre? No me contesta absolutamente nada y simplemente intenta acercarse y besarme. Inmediatamente reaccioné, abrí la puerta del bochito Volkswagen y me quedo, ¿qué onda? Que realmente casi, o sea, en esa muestra de desaprobación, y él inmediatamente empieza a llorar y me pide perdón. Discúlpame, no sé qué me pasó, perdóname, esto no vuelve a pasar y te pido por favor que no le digas nada a nadie. Te prometo que no va a volver a pasar. Veníamos en carretera, venía yo sola. Venía aterrorizada de poder llegar a mi casa íntegra. Afortunadamente sí fue así, pero ya que llegamos a la convivencia con mis papás, el padre como si nada, yo estaba temblando y pude salir en ese momento del evento y pues extrañada, porque era yo aspirante, todavía no habíamos entrado en la congregación, ya no hubo ningún momento donde yo estuviera sola, ya no procuré, y cuando sabía que iba a ir sola, pues yo ya decía, yo no, hay que se vaya solito a ver cómo le hace, pero yo no vuelvo a estarme en esa circunstancia. Así que pasaron los meses, entramos en el postulantado y siempre alardeaba de que gracias a él Dios me había hecho el llamado a la vida consagrada. Entonces había una cuestión de sentirse orgulloso y de mucho acercamiento y de mucha estima, pero y siempre cada vez que llegaba me abrazaba, siempre trataba de rozarme el pecho y procurar muchas caricias, estar en contacto en la espalda. Me incomodaba, pero lo más detestable era que cada vez que se acercaba o yo estaba cerca de él, se excitaba, se le abultaba el pantalón y lo llegaba a manchar. Él inmediatamente agarraba la sotana, que muchas veces la traía colgada, o un portafolio negro, y era nuestro fundador, era nuestro confesor, era nuestro director espiritual y era el sacerdote que nos celebraba misa casi todos los días. Pasa
Eso fue todavía siendo del 92 y siendo aún menor de edad, porque yo era la más pequeña de todas las 8 que entramos en ese momento. Ahí fue que ya entró al noviciado y yo ya era en ese entonces encargada de la economía y de bienhechores, ya teníamos responsabilidades, somos cofundadoras, Adriana y yo, por ser ella la primera aspirante y yo la segunda. Así que estando como novicia en la sacristía, me toca a mí preparar todo. Lo estoy revistiendo, le estoy acomodando la casulla en la parte de atrás y ya que me volteo para acomodarle la parte frontal, él inmediatamente intenta volver a besarme los labios. Alcanzo a reaccionar y a detenerlo, pero como era un silencio sepulcral, porque ya iba a celebrar misa, nada más entre puros gestos, o sea, de repugnancia y de desaprobación, sale a celebrar la Santa Misa, yo me voy a mi lugar y no dejé de llorar. Saliendo de la misa, le digo a la madre Silvia, madre, me urge hablar con usted. Y esas palabras se implementó como el código cuando iba a pasar algo, la madre inmediatamente me atendía a mí. Y ya le conté y nada más resolvió que ya no me iba a volver a tocar ser encargada de la sacristía para estar con él en ese momento. Pero ahí empieza el abuso. Por obediencia, no le digas nada a nadie. Y el que obedece no se equivoca. Estás en un ímpetu y deseo de poder vivir esos valores, estas virtudes, pero también te lo está diciendo los fundadores, contenedores del Espíritu Santo, de este carisma, y que son grandes personas que llegan y los buscan muchas personas y que han trascendido y llevan muchos años de consagrados. Entonces empieza un momento donde te empieza a calar y a contrariar muchas cosas, así que la confusión empieza a crecer y no le digas nada a nadie. No podía yo hablar con mis hermanas, con mi director espiritual, ni en confesión, ni mucho menos en mi casa. Pasan los meses y van pasando las semanas, siempre el padre tratando de buscar yo de escabuirme o de estar en otras actividades o algo para evitar lo más posible tener esa cercanía física. Y ya fue que estando a la hora del comedor, me toca recoger los platos, pero siempre se ponía él en la cabecera y era el formato que en la esquina pasaban todos los platos, estaba la madre Silvia ahí sentada. Y el padre está contando, jajaja, sonriendo, y de repente me da una nalgada enfrente de la cara de la madre Silvia y me quedo, la quedo viendo a ella y ella me queda así como, no vayas a decir nada, ni se te ocurra abrir la boca. Y volteo a ver al padre y el padre, sí, y entonces que no sé qué, jajaja. Vuelvo a voltear a ver a la madre y me meto al comedor, a la cocina y le digo a las hermanas, no puedo continuar, me siento mal. Y me empiezo a seguir, inicio a llorar y a llorar. Y cuando hablo, buscaba siempre el momento, porque se encerraban de 2, 3, hasta 4 horas seguidas bajo llave, esperando en el momento de poder hablar con la madre Silvia. Le digo, madre, ¿qué pasó? Es que en ese momento yo no podía hacer nada en frente de la comunidad. Por obediencia no digas nada a nadie. Acuérdate que eres novia de nuestro Señor Jesús. Y ahorita tú estás en ese proceso de crecimiento y de poder integrar este gran voto sublime y sagrado dentro de tu conformación de tu vida consagrada. Así que pasa ya como religiosa de votos temporales, era yo la encargada de la promoción vocacional. Entraron muchas jóvenes a la congregación. Yo creía que era el problema. Yo no veía que tuvieran ningún acercamiento ni ninguna de esos gestos o comportamientos como lo tenía conmigo. Entonces, estando ya
como promotora vocacional, me eligen ser la asistente personal del promotor vocacional. Entonces estábamos en sus oficinas, en las cuales yo trataba siempre de estar acompañada, y 3 veces intentó besarme, yo me escabullí, me le paré, le dije, o sea, todo eso, y siempre llegaba: madre, me urge hablar con usted. Por obediencia no digas nada a nadie. Acuérdate que nuestro amado Señor Jesús, tu esposo que es ahora, murió por amor a Dios Padre y fue una muerte de cruz. Entonces, cada vez que te van diciendo eso, se va conformando ideologías muy torcidas, pero al mismo tiempo yo ya había tenido 2 veces, me había yo retirado, había yo pedido permiso para salirme, porque empieza a ser muy complicado para los que somos en la vida, hemos estado en la vida religiosa, discernir entre si es tu vocación o es una crisis vocacional. Es como quizá los casados, si este es el amor de tu vida, tu esposo, o es una crisis matrimonial que estás pasando. Pero bajo estos esquemas, y no poder decir nada a tu confesor, a tu director espiritual, y bordear otras cosas por el voto de obediencia. Por eso ahí fue fundamental la pregunta de hasta dónde está categorizado lo que es el abuso de autoridad. Van pasando, ahí la madre también empieza ya a estar con situaciones, se empieza a desgastar mi relación. Un día estábamos en el comedor comiendo, cuento un chiste, se ríen las hermanas y la madre Silvia López Pérez me dice: Erika, para tener el crecimiento de la virtud de la humildad, a partir de hoy hasta dentro de un mes, vas a desayunar, comer y cenar en el suelo. Y vas a ser la última que te van a servir los alimentos. Así que estuve un mes en el suelo, arrinconada. Pero como te venden la idea de que vas a crecer y que la humildad y que no hay que ser protagonista y las vanidades y esto y el otro, entonces así es el manipuleo que se va dando. Nadie de mis hermanas dijo nada, pues se decía la palabra de Dios, es la contenedora de este carisma, la madre superiora, ¿cómo le vas a rebatir? Y cuando intentábamos hablar, había otra hermana que disolvía todo, y yo ya estaba en crisis otra vez, volví a ir a mi casa y yo decía, es que tengo talentos, tengo capacidad, pero regresaba porque la madre Silvia siempre, que cuando estaba yo en el momento de dar el paso para salirme, hermanas, ayer en la noche soñé que estaba yo en mi lecho de cama a punto de morir y estaban todas orando y cantando y rezando por mí, y la que me cerraba los ojos era Erika Cancino. Hombre, pues no, ya lo soñó la madre. No, pues aquí tengo que estar. Entonces, bueno, sí. Entra una confusión y ahí sí realmente, o sea, ¿cómo es posible que los mismos que fueron los promotores te están boicoteando o te están diciendo cosas contrarias? Y entonces es un debate tremendísimo, y atravesar y vivirlo sola y en silencio fue tremendamente. Así que un año antes, después de mis votos perpetuos, porque yo quería ser religiosa para toda la vida. Quizás mucha gente no nos entiende, pero así como hay abogadas o la que estuvo la primera activista, de que ha estado entre la vida y la muerte, que les apasiona y te mueve algo por ayudar a la gente, por hacer justicia, pues también a nosotros. Así como han decidido algunos ser solteros, casados, pues también la vida religiosa está ese deseo de poder entregarte a nuestro Dios en cuerpo, alma, desde la punta de tu pelo hasta la punta de los pies, y hacer todo el mayor bien posible que esté de ti. Entonces, ya en el último año, antes de mis votos perpetuos, sale la madre Silvia, me manda a llamar el padre Salvador, y yo me extraño porque y ahora que tenemos ya nada que hacer. En ese momento yo ya era la asistente personal de Monseñor Aguirre, ya estaba en otra comisión, porque nomás un año duraba nuestras
intervenciones o nuestras responsabilidades. Y me dice: Erika, yo sé que te ha afectado mucho en todo tu proceso vocacional. Yo sé que tengo una fuerte tentación y una gran atracción hacia ti. Y sé que eso no te ha ayudado, pero agarra en ese momento la Biblia. Te pido por favor que escuches. No me acuerdo cuál fue el versículo, la cosa es que en resumidas cuentas decía que con un beso quedaríamos limpios, sanos y purificados y resueltos de todo eso. Y yo sí estaba esperanzada de que pasara eso, porque yo quería seguir. Nada más me limité a ubicar, decir, si eso va a ser la solución, con permiso, vaya Dios, perfecto. Simplemente eso, y me retiré de inmediato. Llegando la madre Silvia: madre, me urge hablar con usted. Y se molestó que cómo era posible, que todo eso, que para la próxima yo le pidiera permiso antes de hablar con el padre o cualquier cosa que ella tendría que estar. Y pues sí, pero yo ando con la esperanza. O sea, yo suponía que cada vez que se encerraban en el cuarto bajo llave tantas horas, ella me iba a defender, le iba a poner límites o iba a hacer algo, y no lo hacía. Entonces, más la cuestión de que tú tienes muchos talentos, es que la capacidad que tienes, y cada vez que íbamos a misiones yo siempre salía con muy buenas respuestas, en el sentido de me daban muy buena retroalimentación tanto las comunidades como mis hermanas. Así que decido hablar con la madre porque se apagó mi alegría. Totalmente era yo un cadáver viviente. Bajé 5 kilos. Me digo, ya no puedo estar así. No puede ser que así va a ser la cruz que voy a cargar. No voy a poder. Porque el padre se ensañó todavía aún más a buscarme. O sea, le quité la llave para que continuara más, y era más las búsquedas. Ya no volví, o sea, a permitir absolutamente nada, pero ya era muy desgastante. Así que en una de esas le digo: madre, yo creo que muerto el perro se acaba la rabia. Si me salgo yo, esto ya va a caminar y va a seguir, y no voy a interrumpir su vida sacerdotal, y yo no voy a caer en nada indebido en mis votos que he hecho de mi vida consagrada. Y me dice: muy bien, llama a tus papás para que te vengan a recoger. No le digas por obediencia nada a nadie, ni ahorita que vas a ir a recoger tus cosas personales, tu cepillo de dientes y tu ropa interior. Me vas a dejar absolutamente todo, el hábito, los anillos, la ropa que tenía de cama, toditito, todo me lo dejas. Así que fueron por mí mis papás en una noche. Llegué nada más con mi cepillo de dientes y la poca ropita y lo que llevaba puesto, porque me fui de pants, y ya no supe nada de ellos. Así que gracias a que tuve el estudio que me dieron mis papás en el Tecnológico de Monterrey, allá en Monterrey, está lo que es el área de psicología, pude estar siempre acompañada, ayudada, porque ¿cómo le dices a tus papás que necesito dinero para que tenga yo atención psicológica? Y ya pasaron los años. Sin embargo, la psicóloga católica, muy religiosa, muy responsable, siempre me dijo: tienes que decirle al señor obispo. Le digo: no me van a creer. Y segundo, es cofundador de la congregación. Y como eran escritores de libros, conferencistas, o sea, estaban ya elevados en otros momentos, en otra posición, porque desafortunadamente los laicos echamos a perder a los consagrados. Los alabamos, los glorificamos, los ensalzamos, que los endiosamos. Y ya echados a perder ellos, nos echan a perder nosotros. Y entonces se vuelve eso una confabulación tremendísima. Así que me guardo todo esto hasta que finalmente en el 2018 le doy a conocer en el 2015, siendo el año de la misericordia, el padre y la madre nunca dejaron de tener la relación con mis papás.
y de apoyar al convento y de construir cosas en el convento y de viajar mi mamá con los padres a Europa, llevárselos más de 3 semanas, llegan a recoger unas cosas en el 2015, vuelvo a recalcar, porque el padre Salvador Valadez Fuentes es nombrado misionero de la misericordia. De 72 sacerdotes en el mundo, 4 eran mexicanos y uno de ellos era el padre Salvador. Y yo en el deseo de sanar me lo topo y le digo, padre, le pido perdón si en algo le afecté en su vida sacerdotal. Pero también quiero que sepa que lo perdono por toda la interrupción que me hizo en mi proceso vocacional y el daño que me generó. Pero yo ya no puedo seguir así, porque yo ya venía con condiciones físicas deteriorables. Se queda en silencio. Oye, ¿dónde está tu cantón? Porque vivo al lado de la casa de mis papás. Ay, padre, oye, ¿cuándo me invitas para que yo conozca a tu esposo y a tus hijos? Y yo, sí, algún día. Bueno, pues, ay, qué bueno, qué gusto verte. Y ya me fui también por mi lado, él se quedó. Pasaron los años y en el 2018 hay una circunstancia en la cual yo le confieso a mis padres todo lo que había yo vivido. Estaba presente mi hermana y mi papá. En ese momento mis papás se sienten muy indignados, muy ofendidos, traicionados, frustrados y demás. Y le mandan un mensaje al padre Salvador, sabiendo que todo nuestra hija nos ha dicho que vivió durante su estancia en el convento un abuso y acoso sexual, tarará, tururú, y solamente él escribe: don Enrique, la paz con usted. Me aterra eso que me dice. Y solo puedo decirle una cosa: misericordia. Pasado eso, mis papás reanudaron su relación con ellos, siguieron apoyando. Y pues fue muy difícil. Así que viene este contexto donde no estoy haciendo ningún daño a nuestra iglesia al hablar y al afrontar esto con la verdad, porque la verdad nos hará libre. Yo lo cargué durante casi 28 años, y luego cuando voy y lo denuncio, porque hubo una hasta prohibición, te prohíbo que vayas con el señor obispo y le digas esto por parte de mis padres. Me lo quedo y llega el 2020 y decido hablar. Y ya fue que me contacto con el padre vicario general de la arquidiócesis y me pide la narración, y ya la historia a continuación ya la dio Flor, pero a grandes rasgos eso es entre que no te van a creer o sí te creen, el sí, pero no pasa nada, o sea, la permisidad que a veces nosotros también hacemos, porque muchas veces somos nosotros los laicos cómplices, estamos viendo. Ayer decía en una exposición nos dijeron que muchas veces están rodeados y la complicidad es tremenda, pero aquí es vienen que la cuestión es que son tan santos, es que esto, es que el otro, no, ya ha llegado, ya han avanzado con grandes dignaturas y títulos que a veces se hace imposible, que te ves un David ante un Goliat, así como se lo dije a Monseñor Fabio. Así que les agradezco enormemente que me hayan escuchado, pero esto es lo que sucedió y aún seguimos en este campo de batalla, que esperamos que se logre aún más, pero la satisfacción más grande es que al menos ya fue expulsado como sacerdote, pero está libre. Ay, a mí se me complica todavía hablar esto. Bueno, soy Adriana Maza Coutinho. Estuve 24 años en la Congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor. Conocí al padre Salvador Valadez Fuentes cuando él era diácono
se integra a la Pastoral Vocacional Diocesana como coordinador y yo era miembro de esa comisión. Además estaba en la pastoral juvenil de mi parroquia y era muy activa, me encantaba la vida pastoral, lo disfrutaba muchísimo, era mi pasión. Ay, perdón, todavía me cuesta un poquito. Y pues bueno, en ese caminar en los grupos, en la pastoral, pues yo tenía la ilusión y me dicen, de seguir a Cristo, pero bien, o sea, ya para siempre. Leía los evangelios y me apasionaba Cristo. Yo decía, yo quiero vivir esto para siempre. ¿Cómo le puedo hacer? Y ya me dijeron, pues siendo religiosa, pues va, dígame cómo se le hace. Y me dicen, voy con Salvador porque era con quien pues estaba en el equipo de Pastoral Vocacional Diocesana, voy con él y le comento pues de que quiero ser religiosa y me empieza a acompañar en la dirección espiritual. Y trabajaba muy de cerca con él y trabajaba con ganas, me encantaba, lo disfrutaba, era mi vida, mi pasión, mi ilusión de vida. Y también la pastoral juvenil. Y en eso, pues bueno, yo empiezo a buscar una congregación que se dedique a la pastoral, porque era lo que a mí me gustaba, y me dicen, no, pues no existe en aquel entonces, no existe una que se dedique solo a la pastoral, está la catequesis, esto, lo otro, la educación, los enfermos, busca entre todo lo que hay que te gusta. Y yo iba a buscar, pero decía, pero una que se dedique a toda la pastoral, pues no hay. Pues se me hizo bien fácil decir, pues la hagamos. Y me dice, no, pero es que Dios la tiene que hacer, no tú. ¿Y cómo se le hace para que Dios la haga? Yo tenía como 16 años. ¿Y cómo se le hace para que Dios lo haga? Pues él tiene que quererlo, no tú. Bueno, y como yo iba a misa, le decía, oye Dios, oye Señor, quiere pues que haya una congregación que se dedique a la pastoral. Y yo estaba en esa actitud, me dijeron que a través de la oración se hablaba con Dios, pues yo ahí platicaba con Dios en el sagrario y en la misa. Y ya en una de esas, un 24 de junio de 1991, creo que fue, perdón si se me olvidan algunas cosas o voy con lentitud, pero tuve una amnesia cuando estuve en el convento debido a todo lo que viví, se me borraron algunos datos. No estoy diciendo mentiras, lo que sí recuerdo lo digo, lo que no recuerdo no lo digo. Y va en esa ocasión, yo entendí de Dios, no les voy a decir que Dios me habló, eso no, tuve como que una convicción aquí interna de que Dios sí quería la congregación que se dedicara a la pastoral. Me fui corriendo con el Padre Salvador y le dije, Padre, ya, Dios sí lo quiere, la congregación para la pastoral. Y una congregación que se dedique a la pastoral y trabajar muy de cerca con el sacerdote diocesano. Pues yo estaba acostumbrada a eso. Los religiosos, les soy honesta, disculpen, no me gustaban porque los sentía muy sectarios, muy grupitos, y en cambio los diocesanos, yo iba para toda la diócesis, pues ahí, y no solo para una parroquia aquí con los religiosos. Y va el Padre Salvador y va con Monseñor Felipe y le dice, Monseñor Felipe Aguirre Franco era el obispo de la diócesis de Tuxtla en ese entonces. Va y le dice que él tuvo una revelación de Dios, donde Dios le decía de una congregación y ya, chalala, y va Monseñor y dice, si es de Dios, en que yo también estaba involucrada, claro, allí, porque también lo dijo, que dice, no, pues hay que buscar una religiosa santa y de buena virtud que forme a Adriana y a las demás muchachitas que quieran integrarse. Yo estaba emocionada, o sea, me lo platicó el Padre Salvador. ¿Cómo lo ves? No, yo feliz, estaba emocionada. Y ya en eso, él me dice que él ha pensado, porque Dios le reveló una noche que era la hermana Silvia López Pérez. Ella estaba en el equipo diocesano de pastoral vocacional en ese entonces. Y pues bueno, o sea, alguien que nos forme, o sea, ya vamos a empezar lo que yo tanto soñaba.
Y en eso, en 2 reuniones que tuvimos los 3, la hermana Silvia, el padre Salvador y su servidora, definimos, yo no sabía esas cosas, ellos me lo fueron diciendo, que si cuál era el nombre, y ya pues ahí hubo propuesta, le dije, me encanta, discípula de Jesús, buen pastor. ¿Y por qué? Pues para que se dedique pues, a la pastoral, que te gusta. No, yo emociono, o sea, estaba soñada. Y la espiritualidad, no pues similar a la del sacerdote diocesano, que es la del buen pastor. Uy, ya, o sea, el cielo en la tierra para mí. Las tareas, pues la pastoral. Después de esas 2 reuniones nunca me volvieron a invitar y aparecieron ya ellos como los fundadores. Pues para mí era normal, pues yo, de una joven que ocupaba formación y así me lo aventé 24 años. Ya estando aquí fuera, que he llevado varios procesos de terapias, me han comentado inclusive algunos padres, algunos padres me han comentado, me comentan, dice Adriana, pero ¿cómo el carisma propiamente baja a través de ti? Pues yo estuve ahí, hasta inclusive hay sacerdotes que dicen, oye, pues oye Adriana, pero tú le buscaste, le moviste, pues sí, pero ya está la obra, o sea, yo lo que agradezco a Dios es que está la obra, en pésimas manos, pero está. Y bueno, y así conocí a Salvador Valadez Fuentes, así fue mi relación, mi integración con la hermana Silvia. A los 18 años yo era secretaria de la pastoral vocacional, bueno, desde antes, era secretaria de la pastoral vocacional y debido a este movimiento de la nueva congregación me piden que yo, la hermana Silvia y el padre Salvador, que yo me consagre por 1 año a Cristo, dedicarme a tiempo completo al servicio de la iglesia y para el proyecto que estábamos iniciando. No, pues yo soñada, o sea, dije, sí, claro. Mis papás se enojaron de aquí al fin del mundo. Mi papá me dejó de hablar a partir de allí. Entiendo que estaban queriendo protegerme. Y bueno, yo me meto a trabajar ahí de lleno y a buscar vocaciones. Ahí fue donde entro al encuentro del padre, Encuentros con Dios, con el padre Ignacio Larrañaga. Erika la conozco allí y en fin. Uy, pues ya tenía una hermana y con Erika, pues ya eso estaba, le repito, para mí soñado. Y en una de esas veces que estoy en mi escritorio trabajando en una oficina que me asignaron en el Seminario Diocesano Santa María de Guadalupe y de Tuxtla, me asignaron una oficina ahí para trabajar y estando ahí escribiendo a máquina, se acerca el padre Salvador por detrás y pues empieza a refregar sus genitales en mí y me crea eso mucho miedo, me paraliza, me crea mucha confusión y pues no sabía ni qué hacer. Bueno, ya de allí, pues bueno, no dije nada porque dije, pues yo me lo busqué por estar viniendo acá a trabajar y pues seguramente pues yo soy la culpable. Y gracias. Y ya en eso, en los trabajos que habían, pues yo terminaba cansada a veces y me acuerdo hacia el mediodía, me dice el padre Salvador un día, oye, te veo muy cansada, ¿por qué no te vas a recostar a mi cama? Yo voy a salir. Se me hizo lógico. Recuerden que yo tenía 17, 18 años en ese entonces. Y en eso veo que entra y se acerca a mí, me empieza a abrazar, a tocar. Me quedo incómoda, con miedo, confusa, pues peor, o sea, dije, pues yo acepté venir acá.
y pues sentí que la culpa era mía por no saber pensar. Y luego en otra ocasión él me dijo que si yo no fuera tan fría sería la madre de sus hijos. Y me hizo sentir muy incómoda ese comentario, mucho, mucho. Luego le dije, cuando ya entramos a la congregación, al postulantado, le dije a la hermana Silvia López Pérez lo que había yo vivido con el padre Salvador Valadez Fuente, y más porque veía que el padre llegaba mucho allá a la casa donde estábamos las 11 jóvenes que habíamos iniciado. Y pues bueno, y yo veía así como que con Erika se acercaba mucho, pero le soy honesta, no, me cuesta como tener esa agudeza de saber las intenciones de las otras personas. Y por eso yo nunca me di cuenta, más que veía que se acercaba mucho, pero nunca me di cuenta lo que pasaba con Erika. Y ya de allí le comenté a la hermana Silvia López y me dijo, escríbelo de tu puño y letra. Pues me puse a escribirlo de mi puño y letra y se lo entregué a ella. Y pasó un tiempo, yo estaba con mucho miedo, muy nerviosa, y le pregunté a la hermana, le digo, oiga, madre, ¿qué pasó con mi escrito? Pues ya se lo comenté al padre y dice que pues no es cierto. Pues y y le dije, bueno, pues entrégueme mi escrito, pues. Y me dice, ¿qué no sabes que lo que se da ya no te pertenece? Por lo tanto, ese escrito es mío. Yo supuse que lo había depositado, lo había guardado en el archivo de la comunidad. Yo posteriormente fui secretaria general de la comunidad y pues ese era un tema que yo traía en la cabeza. Y ya busco en mi archivo y ese documento no estaba allí. Pues entiendo que lo desaparecieron. Luego, ya de ahí me quedé eso en la cabeza, ya conmigo el padre no tuvo ya más que ver, más que más adelante, pero veía con otras hermanas como que las abrazaba mucho, mucho tocamiento. Luego a nosotros nos decían pues que no estuviéramos tocando para que no fuéramos a caer en tentación, y veía que el padre pues como que se embarraba a las hermanas, algunas, y yo decía pues ¿qué es eso? O sea, no a todas, pero sí a algunas, como mucha caricia. Con la hermana Silvia pues se encerraba horas en su cuarto de la hermana o del padre Salvador, y nos decían de que es que estaban trabajando mucho, muchísimo. Habían a veces hasta días que se pasaban y que estaban trabajando muchísimo. Les llevábamos la comida allí a su habitación, inclusive si querían ver películas teníamos también que llevarles sus botanitas, su cerveza, porque pues ellos también merecían convivir. Y bueno, y todavía nos decían que no podíamos, y eso públicamente, porque algunas se nos hacía raro, decíamos, ¿cómo? ¿Por qué tanto tiempo encerrados? O sea, ¿qué pasa? Y nos decía la hermana Silvia López Pérez que era pecado mortal tener siquiera un mal pensamiento contra nuestros fundadores, nuestros superiores. Ya ni sería criticarlos. Era pecado mortal, o sea, nuestra conciencia bien cargadita, y que es más, nos íbamos a ir al infierno si nos atrevíamos a pensar mal de ellos, que el demonio nos iba a llevar. Y pues imagínense, una pequeña, todo eso se los creíamos. Ya luego, posteriormente, pasados los años, en la colonia de Cañitas del municipio de Iztapa, Chiapas, ellos hacen una casita allí donde los dos viven durante varios años ahí juntos. Claro, cada quien en su cuarto, que los separaba 1 metro de distancia a su cuarto, y ahí solo vivían ellos dos. No quiero sacar conclusiones para no pensar mal y me vaya yo a ir al infierno.
Y luego, por ahí del 2014, empiezo a tener unas taquicardias horribles. Ah, no, perdón, se me está pasando otra cosa. En 1999 yo sufro un accidente en una comunidad, yendo de misión a una comunidad, se va en un barranco el carro, yo ahí quedo mal de mi rodilla, iba yo a quedar en silla de ruedas, desde ahí mi rodilla está mal, hay algunos que me han visto subir al carro escaleras y es de uno por uno con cierta dificultad porque quedé mal de la rodilla, que por cierto la iglesia en ningún momento me apoyó por ese accidente, fue mi mamá quien pagó la operación para que yo volviera a caminar. Mi mamá. Todavía el decano, que era el padre Óscar Juárez de ese lugar, le dijo al padre Carmelo, dice, manda la chingada esa monja, dice, porque te vas a meter en un problema, dice, mándale ya la chingada que ella se quede con su problema. Bueno, no dijo esa palabra, dijo otra peor que me da pena decirlo. El chiste está que el decano y el párroco en ningún momento preguntaron nada sobre, el párroco era el padre José Severo, nada sobre mi accidente y hubieron 2 muertos en ese accidente, entre ellos el coordinador parroquial de esa parroquia. Pero, y ya en eso, en mi recuperación, que estuve en el convento, en una ocasión llega el padre Salvador a visitarme, a verme, y hasta eso mi familia, mi papá no me hablaba porque yo estaba en el convento, él me decía, salte y yo te apoyo. La familia de mi papá y de mi mamá pues tampoco me apoyaban. O sea, les quiero decir, estaba yo sola. Eso pues nos pone un poquito más vulnerables. Y luego llega, me acuerdo, en una tarde y pues ve mi pierna que no podía yo caminar. Y cada día iba yo caminando ya mucho menos. Y él me empieza como a medir la pierna y yo pues, ¿qué está haciendo? Que según para ver la hinchazón, pero pues era el problema en la rodilla. Y empieza a subir más y yo igual me quedo helada, con miedo. Pues es el padre fundador, no puedo pensar mal de él, porque me voy al infierno. Y pues veo como que él más arriba y bueno, no pasó algo más, ahí sí hasta ahí, dice bendito Dios. Y luego, ya de allí, en el 2014, le repito, yo empiezo a tener unas taquicardias muy fuertes que mi cuerpo brincaba muchísimo mi cuerpo y me manda la hermana Silvia, era un agosto de 2014, me manda con un internista muy conocido en el convento y que me conocía de años. Y me ve y todo y me dice, Adriana, tienes que replantearte tu vida. ¿Cómo? Le digo, sí, porque si sigues ahí te vas a morir. Yo tenía mis sospechas de envenenamiento, porque ella en 2 ocasiones, una de ellas, yo trabajé en el CELAM, en Bogotá, y en 2 ocasiones, ahí en las habitaciones del CELAM, 2 días diferentes, me aparecieron 2 culebras. Y ahí nunca entraban culebras. Los empleados juraban y perjuraban que nunca. Y en mi habitación aparecieron 2 culebras allí. Pero ahí se dio un caso curioso. Salvador quería una comunidad de discípulas de él porque él necesitaba hacer vida comunitaria. Eso me lo dijo un sacerdote, el sacerdote encargado de ahí. Y llego allí. Y lo primerito que me dicen los empleados, oye, es que Salvador anda con fulana y ya nos tiene hasta acá que ande con ella. Y era del dominio público ese escándalo. Era una laica del área administrativa de allí. Él era rector del ITEPAL allí. Y curiosito, me empiezan a decir otras personas, inclusive sacerdotes, que pues yo hiciera algo, era mi padre fundador. Y no, hombre, a mí eso me dolía hasta el alma. Fueron unos años muy, muy, muy dolorosos que yo vivía ahí en el convento, porque para mí era mi héroe de vida y lo seguía siendo, era mi referente.
yo amaba la vida religiosa, amaba la pastoral, aunque ahí, bueno, yo había pensado en una vida religiosa sin hábito y nos metieron el hábito y el velo y pues bueno, nos lo metió la hermana Silvia y pues bueno, asumí cosas que porque luego nos ponían nombre, un complemento evangélico a nuestro nombre y a mí me puso Adriana de la Cruz de Jesús, que porque mi vida era de mucho sufrimiento. Y bueno, y estando allí en Colombia, una ocasión yo le digo al padre Salvador, oiga padre, ya varias personas me han dicho de esto, es muy penoso, y se pone a llorar amargamente, amargamente. Yo nunca he vuelto a ver una persona llorar tan amargamente como esa vez lo vi a él, y me dice, Adriana, ayúdame, me estoy hundiendo, no me sueltes. Pues yo me tomé en serio eso. Pero lo seguía yo viendo que acariciaba a esa chica, inclusive delante de los demás, se iba a dormir a su casa, porque preguntaba en el CELAM a los de seguridad en la noche, oiga, el padre Salvador estará en la casa. Según ya habíamos rezado completas y él ya sabía su habitación. Está el padre en casa. No, que salió es que por cuidar cuidar la privacidad de la persona, de la otra persona. No, dice, ya se fue a la casa de esta chica, esta fulana, así como lo hace siempre, dice. Pero, ¿cómo saben ustedes que va para allá y no va para otro lado? Ah, dice, esto lo hace desde hace ya mucho tiempo, dice. Es que allá, en el edificio de ella, hay unos de seguridad de nuestra misma compañía. Y ya le hemos dicho al padre que aquí en Bogotá la seguridad es muy, muy delicada, que no salga de noche, pero sale de noche. Y cuando llega allá, nos avisan los de seguridad de allá que ya llegó y que pues que ya llegó y pues ya con eso quedamos calmados. Lo mismo cuando él se viene de allá para acá, que a veces es en la madrugada, a veces ya es en la mañana y todo. Así era su vida allá. Voy yo y le comento a Monseñor Víctor Sánchez, que era el secretario general del CELAM, le comento la situación y me dice, sí, Adriana, ya muchos me lo han dicho, y pero nadie me ha permitido decir el padre fulano me lo dijo. No sé si tú me permitas decir que tú me lo dijiste. Claro que sí, padre, por bien de él, por bien de mi congregación, claro que sí. Y también en una de esas, la hermana Silvia yo la tenía pendiente de esa situación en todo momento, en todo momento. Y en eso, me dice la hermana Silvia, el padre Salvador había dejado de tener comunicación con ella, y va y me dice, voy a ir a Bogotá, dice, voy a ir para allá para ver con el padre qué está pasando, por qué se está desconectando tanto. Se va a Bogotá, él no lo quiere recibir, yo la hago de mediadora, en fin, y por fin se reconcilia mis padres fundadores, quedo tranquila que mi madre fundadora y mi padre fundador, por fin pues ya están reconciliados. Ya descansé bastante. Y en eso entro yo al cuarto de una de las hermanas, y curiosito, a la hora de abrir la puerta, en una cama individual, resulta que estaba el padre acostado sin camisa, la hermana Silvia arrodillada en la cama. A la hora que voltea, porque yo abro la puerta, yo creí que no estaban ahí, o sea, nunca pensé que estuvieran ahí. Abro yo la puerta y la hermana Silvia sin ropa esta parte, nada. Yo cierro la puerta impresionada y no, Adriana, que Adriana, o sea, yo me salí de allí, no supe más. Hasta ahí fue todo lo que yo vi y viví. Allí en el CELAM, ladrillo por ladrillo, mi sueño de ser religiosa y mi fe, de verdad, se me vino abajo, ladrillo por ladrillo. Creo en Dios, sí, pero en la religión, ay, me cuesta mucho. Ya de allí,
Le repito, en el 2014 que pido el permiso, que le digo a la hermana Silvia, oiga, fíjese que me dijo el doctor que me replantee mi vida y usted como mi superiora, indíqueme eso qué significa. Y me dice la hermana Silvia, pues no sé tú, eso es responsabilidad tuya. Sí, madre, le digo, pero hicimos un voto de obediencia donde le entregamos nuestra voluntad a Dios a través de usted y que a través de usted Dios nos hace presente su voluntad. Por eso vengo a saber, pues, de qué se trata eso. Pues no sé, dice, has entendido mal el voto de obediencia y tú eres responsable de tu vida. ¿Tú ve qué haces? Madre mía, me dio vuelta en la cabeza, de verdad. Porque lo que yo creía, resulta que lo había entendido mal. Y yo dije, si yo soy responsable de mi vida, entonces, y yo estaba mal, dije, pues entonces tengo que pedir un permiso para recuperar mi salud. Y se lo planteo ella y me dice, permiso concedido, te puedes ir ahorita si quieres. Era evidente que, pues, que no me querían ahí. Y bueno, ya cuando me salgo, pues las hermanas que se habían salido se enteran y tenemos una reunión de exreligiosas. Y a la hora de estar platicando de manera espontánea, pues cada quien empieza a platicar lo que vive. Y me voy enterando que de otras Salvador había abusado, que otras habían visto a Salvador y a Silvia, pues le llamemos en situaciones íntimas no aptas de dos consagrados y que lo habían visto. Nada de que me platicaron. Dice, es que yo los vi. Bueno, yo solo los vi en esta situación. Le dije, no, pues también es. O sea, empecé a como a caerme el 20 de que había yo visto. Y descubrí que yo no era un hecho aislado, que yo no era un hecho aislado. Empecé a ver allí eso. Luego, ya de allí pasa casi ese año, medio año, me difamaron, dijeron con la comunidad que yo había dejado la vida religiosa de repente. Cuando dije, pues, ¿y por qué no me saludan las hermanas? Le dije a la hermana Silvia, oiga, ¿y por qué no me saludan las hermanas? No sé, fue por el antitestimonio que les diste. Y luego como ya andas con un hombre. Y dije, ¿pero con qué hombre ando? No, pues ya te han visto con un hombre. El chiste está que de ahí empezaron más calumnias hacia mi persona, en las hermanas, pues para que me vieran mal. Y ya ahí le digo, pues que tomo la decisión de quedarme aquí afuera, a la hora de analizar, discernir, en fin, digo, pues si mi vida es responsabilidad mía y aquí afuera puedo seguir a Cristo y aquí afuera no les estorba a Cristo, pues yo sigo aquí con Cristo. Y de verdad, bueno, y además de las dos culebras, en una ocasión, estando dentro del convento, tomo accidentalmente, según yo, un vaso de agua con vidrio molido. Bueno, vidrio roto. Y pues, caray, y empiezo a sentir los síntomas y todo, en fin. Y pues rápido que el doctor y que no sé qué, chalala, en fin. Y el doctor, muy bien, te recuestas, te voy a congelar todo por dentro para que, bueno, en fin, todo el proceso y que, bendito Dios, salió bien. Ya estando aquí fuera, empiezo a caerme los 20 y curioso, hay una hermana ahí que se mofa de haber matado más de 100 gatos con vidrio molido de una parroquia, que porque ella le fastidiaban los gatos. Y se mofa de eso. Y resulta que el día que yo accidentalmente me tomé ese vaso de agua con vidrio, ella estaba allí. Saquen las conclusiones. Ajá. Y ya de allí, bueno, ya de allí me dicen cuando yo presento, me doy un brinco, cuando yo en el 2014, que yo digo que ya me voy a salir, me dice la hermana Silvia, pon en tus argumentos de tu salida lo que ahora vives, allí, lo que ahora vives. Pero a ver si el estar yo aquí es por lo que viví allá, no por lo que vivo acá. ¿Cómo? Ese argumento como que me da vueltas.
Y le digo, no, mi argumento es lo que viví allá. No, pon lo que vives ahora como argumento de tu salida. Y no me checaba, y no me checaba. Y estuvo duro y duro, pídeme y pídeme ese escrito. Y es muy importante ese escrito. Y duro, pídeme ese escrito hasta que un día me habla su vicaria general, la hermana Claribel Estrada Dichi, y me dice, la madre ya quiere tu escrito. Va. Pero dije, Dios mío, mi argumento es lo que ya viví, voy a narrar eso. Y en una sentada, escribí más de 11 cosas, más de 11 hojas con cosas que allá había yo vivido, entre ellas esas que les he platicado y un abuso sexual de la madre Silvia hacia mi persona. Ahorita se los digo. Y bueno, y presento ese documento con mi solicitud de dispensa de votos porque dije, Señor, yo aquí afuera te sirvo y también te sirvo. Yo sigo viviendo contigo, sigo extendiendo el reino en una pastoral más diversificada. Y este mundo no es el mundo endemoniado que allá adentro nos dicen. Este mundo es una creación tuya, donde hay hijos tuyos y donde todos estamos en evolución. Y que vale la pena vivir. Y que vale la pena vivir junto con todos aquí en el mundo, y el mundo no es tan endemoniado como me lo platicaban. Al contrario, más demonios vi allá adentro. Y bueno, y así ese documento lo llevo con Monseñor Fabio, arzobispo de la arquidiócesis, que me lo firme, su secretaria me lo recibió, le pedí que me lo firmara de recibido. Se lo llevo a Monseñor Felipe Aguirre Franco, me lo firma de recibido, listo, y se lo llevo a la superiora que les pido que me firmen de recibido. 3 documentos envié. Resulta que ya platicó Flor del asunto de Estado que inició en Estados Unidos por una violación que hizo allá el padre Salvador contra una hermana, y bueno, creo que ya se los platicaste, ¿verdad? Y Monseñor Fabio me contacta en el 2021 que debido a que esa hermana había negado todos los hechos, ya iban a cerrar ese proceso, cuando en eso llega a Roma mi declaración del 2015, esa de los argumentos. Y me dice Monseñor que si de Roma me preguntaban si yo quería ratificar esa demanda. Y le dije, sí, claro, pero tienes que escribir de tu puño y letra. Sí, claro, le digo. Claro que sí, me mostró hasta las hojas y todo donde yo debía firmar. Sí, le digo, claro que sí. Y me dice, y pues guardas, pero eso sí, se va a manejar esto con suma discreción para no interrumpir el proceso. ¿Va? Se me hizo lógico, ¿no? Le digo, pero también hay otras que han sufrido abuso del padre Salvador, me he enterado acá afuera. No, solo con tu caso basta para que a Salvador le quiten el sacerdocio de Roma, ya se lo quiten, porque ya conocen muchos casos de él. El tuyo no es el más importante, hay otros casos más fuertes, dice. Pero como tú eres la que estás escribiendo, pues con el tuyo va a proceder, pero Roma ya tenemos conocimiento de muchos casos, de muchas quejas contra él. Y me pide ratificar, pero yo voy con Flor y le digo, ya Flor, pues ¿qué pasa con esto? O sea, y Monseñor me había prohibido decirle a más personas. Y me dice, no, pues hay que ver más personas. Ahí fue donde contactamos a Erika, a otras más, llevándoles procesos porque están bien lastimadas. Hasta hoy en día algunas van con psiquiatras, psicólogos, otras ni van porque ni dinero tienen para esos procesos, y otras porque no quieren saber nada, vomitan a la religión, a Dios y todo lo que huela a algo así. Y bueno, ¿ya? Y bueno, y ya, bueno, ok, y luego también, bueno, ok. Cuando recién entré al convento, siendo postulante, es la primera vez que lo hablo así, este punto. Cuando recién entré al convento siendo postulante, un día me llama la madre Silvia a su cuarto y me acuerdo que entra, ella estaba en ropa interior y me dice que me acueste en la cama.
me acuesto en la cama. Y ella estaba, le repito, en paño interior y me empieza a acariciar y que yo la acariciara también. Y bueno, hubieron caricias. Y ya me acuerdo que al final de ese rato me dice, ¿qué te pareció? Le dije, a mí mi mamá nunca me acarició, le digo, así que siento como la caricia de una madre. Jamás en su vida me volvió a llamar. Y de ahí me trató, me humilló, me trató horriblemente mal durante todo mi proceso. Hay quienes dan testimonio de eso. El por qué nos atrevemos a hablar hoy acá, porque ellos han manejado, Salvador Valadez Fuentes, la hermana Silvia López Pérez, la congregación ha manejado todo este proceso como que son mentiras nuestras. Y queremos decirles que no son mentiras nuestras, son vivencias nuestras, que ellos están abordando desde la mentira. Y caray, déjense de estar nutriendo de nuestro dolor, nútranse de la Eucaristía de verdad, nútranse de la vida. Y esto no solo va para ellos, va para todos los que abusan y que veo que hay cámaras ahí grabándonos. Déjense de nutrir de nuestro dolor, de nuestra humillación. Todo acto de abuso sexual es un acto de poder. Déjenlo de hacer y aborden con la verdad esto, abórdenlo de frente. Y por cierto, a nosotras no nos han pedido perdón, ni nos han reparado el daño, nada. Nos pidieron silencio, a lo que yo le dije a Monseñor Fabio, le dije, perdón, Monseñor, yo sí voy a decir las cosas, porque este acto de justicia de Salvador Valadez Fuentes es muy sanador para todas las víctimas. Y Cristo dijo que el candelero hay que ponerlo en alto, no abajo, y usted me está pidiendo algo antievangélico, sea congruente con el evangelio. Y no me lo han pedido, pero le digo a Silvia, a Salvador y Monseñor Felipe Aguirre Franco, porque él sabe de todas estas cosas. Ha sido un solapador, se lo digo y se los digo con todo respeto. No me lo han pedido, pero yo les otorgo mi perdón porque sé que el día de mañana Salvador, Silvia y Monseñor Felipe van a morir y van a ir a dar cuentas a Dios y mi perdón les va a faltar para poder morir en paz. Y que de una vez por todas aprendan que en la vida solo vale la pena vivir cuando sabemos amar. Esa es nuestra esencia y no es algo cristiano, es algo antropológico. Y le pido a la iglesia que vuelva a los orígenes del evangelio con Cristo, donde el importante es Cristo. Y el único Cristo en la tierra es Cristo. Todo sacerdote es un ministro del altar, no es alter Cristo, no es otro Cristo. Es un servidor del altar. Y que ya déjense de nutrir de nuestro dolor, de nuestra humillación, nútranse del amor. Y si la castidad les estorba porque no saben llevarla, caray, que la reflexión teológica ya se modifique. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Y si nos gustan los hombres. Yo estoy casada, tengo 23 años, tengo 2 hijos. Pues muchas gracias por su testimonio y quiero decirles, bueno, tanto a ustedes como a Lorena, que bueno, que las necesitamos en un espacio también de la CIRM. No sabríamos revisar, a veces tenemos puntos ciegos, ¿no? Y sin su voz y sin su acompañamiento y sin que nos digan qué podemos hacer, lo vamos a seguir haciendo fatal, ¿no? Entonces, no podemos seguir pretendiendo que podemos hacer las cosas solos, ¿no? Entonces, tanto la pregunta que decías tú, cómo coadyuvar, no sé, los necesitamos, vengan
y siéntense a la mesa a dialogar con nosotras y vengan con nosotras a decir, vamos a revisar las constituciones, ¿dónde está el engaño? Vamos a ver qué hacemos con todas estas congregaciones que siguen siendo ¿no? de derecho diocesano, ¿dónde? Porque necesitamos caminar con ustedes también y que nos ayuden y que nos digan así, porque si no es seguir autoengañándonos en procesos que hemos hecho siempre de la misma manera y que tenemos que aprender a hacerlo de otra manera, ¿no? Junto con ustedes. Entonces, por favor, ¿sí? Vamos si estamos aquí en este foro es porque estamos buscando realmente la verdad y la vida y que florezca la vida, ¿no? Y no para otra cosa. Entonces, pues eso, por favor. Gracias por haberte quedado, yo te lo pedí, porque te ibas a retirar, tenías una cosa urgente, necesaria, pero te quedaste. Gracias por habernos escuchado. Gracias. De las sugerencias también, que haya una base de datos de todas las congregaciones existentes, porque si a mí se me ocurre ahorita, seamos adoradoras de la vela perpetua y fundemos y esto y el otro, y se van, es una saltadera y cada quien puede hacer lo que quiera, entonces como que no hay esa contingencia de ayudarnos, o sea, como que se les da tanto poder a los fundadores que ocurren todas estas cosas, pero nos vetan mucho, o sea, no sé, más implementación para las religiosas en la vida consagrada, con más cursos, más capacitaciones y así como, si te dicen esto, son pautas de alerta dentro de tu vida consagrada, o sea, se tiene que hacer mucho más con la vida consagrada. Así es. ¿Alguien más? ¿Algo más? A ver, padre. Pues las abrazo desde mi corazón, su testimonio, estoy llorando. No nos merecemos esta iglesia. Gracias por su valor, por su valentía, es por bien de la iglesia. Gracias, Fray. Miren, quiero que sepan una cosa, estamos aquí por los abusos de un sacerdote, pero también por la denuncia constante del sacerdote, director espiritual y confesor de la que fue abusada allá en Estados Unidos. Si no hubiera sido por ese sacerdote que le hicieron un chorro de cosas a la religiosa hasta perderle la pista y él dar parte en el Vaticano, muy seguramente no estuviéramos aquí. Entonces también agradecerle, padre, gracias por sus palabras. Queríamos trabajar con ustedes, al lado de ustedes, dentro de nuestra estructura consagrada, pero bueno, vamos a trabajar desde otro campo de batalla para mejorar toda nuestra vida de la iglesia. Yo solamente quería, pues primero que nada, abrazarlas, felicitarlas por este tremendo valor, porque yo creo que el testimonio que han dado no es nada fácil, el tomar este valor para hablarlo y decirles que sus voces ojalá que sirvan para esta transformación, para romper con ese esquema impune y patriarcal de la Iglesia Católica y que esa fuerza es una fuerza inspiradora. Muchísimas gracias y por ese tremendo valor que ustedes tienen. Gracias. Y sepan ustedes, dudamos mucho en participar. Yo les había solicitado a los organizadores que por favor me pusieran una manta y que distorsionaran mi voz. No quería yo hacer mi denuncia pública, aterradísima, como suele pasar en muchas congregaciones. Están rodeadas a veces de mucha gente poderosa con mucho patrocinio. Muchas de las denuncias que se hicieron penalmente ante abusos sexuales, no solamente dentro de religiosas, sino de este sacerdote ya como párroco, no procedieron por estar avalados, acuerpados por gente de mucho poder. Entonces, ahí viene también el miedo que tiene mi esposo de decir, ¿y si te pasa algo? ¿Y si te dan una arrastrada y te hacen la desaparecida? Porque pese a que el Vaticano ya dio el veredicto y Monseñor Fabio se pronunció públicamente, la gente
sigue siendo, ay no, qué injusta, está pasando una prueba grande el Padre Salvador, porque es lo que están diciendo, que está pasando una prueba como Padre Pío, que está suspendido. Entonces un grupo de campaña de mujeres que están difamando y calumniando en contra de él, quiere destruir esta obra, que es obra del Espíritu Santo, y entonces ellos están viviendo una persecución religiosa tremendísima. O sea, ese es el esquema que se está dando. Por eso yo dije muy al inicio, no somos difamadoras, no estamos diciendo calumnias, estamos denunciando esta verdad. Bueno, también yo digo algo muy breve. Yo quisiera sugerir, porque ustedes han comentado que eran unas niñas, eran niñas y adolescentes cuando entraron al convento. Entonces yo quisiera sugerir que en las congregaciones religiosas no las reciban a esas edades, que haya leyes que eviten que niñas y adolescentes entren en las congregaciones religiosas, que les pongan edad, digamos, arriba de los 20 años, cuando ya pueden discernir mejor, cuando ya pueden conocer, tener otro tipo de perspectiva, pero que no las reciban tan pequeñas, porque tampoco en los seminarios menores deben desaparecer, y en el caso de ustedes que eran unas niñas adolescentes, allí empezó el daño que les hizo la iglesia. Así es. Perdón, solo les quiero comentar algo. Yo no tengo ninguna intención de suicidarme. Por si aparezco suicidada, es por otra cosa. No tengo ninguna intención de desaparecer. Por si ahí estoy desaparecida, es por otra cosa. Y tampoco estoy mal de mi cabeza, estoy en pleno uso de mis facultades mentales, por si luego ya parezco loca. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá, mi familia está muy preocupada que yo esté acá, por mi seguridad, igual de ellas. Su esposo de Floriberta, su esposo y la familia de Erika están preocupados porque nos dicen, ¿y si las matan? ¿Valdrá la pena morir por anunciar la verdad? Seremos mártires de la verdad, pero ya nos podemos callar. No nos va a hacer nada. Perdón, igualmente, yo creo que también habría que pensar en los obispos encubridores. Allí ustedes han mencionado obispos que eran de su arquidiócesis o que son ahora todavía de su arquidiócesis, y me parece a mí que también habría que mencionar obispos negligentes, obispos que debieron haber actuado con más decisión y fueron permitiendo cosas que terminaron por causarles tremendo daño. Para mí, si me permiten decir esto último para ya irnos a comer y luego vamos a regresar a la última mesa, para mí, Padre, y todos ustedes, los obispos y arzobispos encubridores son mucho más, hacen mucho más daño que los sacerdotes pederastas. ¿Por qué? Precisamente por no detener a los pederastas. Más allá de que algunos también lo son, pero por no detener a los pederastas, en vez de ser 15 víctimas, se vuelven 30 y luego 60 y luego 100. ¿Me explico? Ellos son los responsables cuando cambian a una persona pederasta, un sacerdote, de un lugar a otro. Entonces, yo pediría penas inclusive civiles peores para los encubridores que los pederastas. Tal vez no estén de acuerdo conmigo, yo creo que son más responsables todavía. Sí. Buenas tardes. Mire, yo hace un poco más de 40 años pude leer un libro que consignaba las denuncias en contra de Marcial Maciel. No pasó nada. Yo lo leí con interés y por supuesto que lo leí con mucha indignación.
No es posible que un sujeto que tenga un poder específico lo utilice de esa manera. Pero yo creo que es el problema grave de la Iglesia Católica y quizás de otras iglesias, es la permisividad. No pasa nada, nunca pasa nada. Es como un gobierno corrupto. Los funcionarios están robando todo el día y no pasa nada, no hay castigos. A mí me parece que la iglesia se tiene que replantear primero su existencia, porque no es suficiente con tratar de hacer una labor pastoral o de carácter de difusores de una verdad específica y se aprovechen de ello con la gente que llega con toda ingenuidad en sus manos. Las despedazan. La Iglesia Católica, insisto, se debe replantear esto. El machismo, por ejemplo. ¿Qué sucede con el machismo? Un artículo, y yo escribo sistemáticamente, y cuando hablaba del machismo, yo decía, eso está íntimamente relacionada con los libros sagrados, en donde nosotros vamos viendo cómo se le asume un poder específico o un poder sobrenatural al hombre sobre la mujer. Estas cosas también se tienen que replantear dentro de la iglesia, ¿no? El machismo mexicano está íntimamente relacionado con esos libros, con ese libro sagrado, con la Biblia, ¿no? Yo las felicito por su fuerza para poder expresar lo que han vivido, porque eso es un ejemplo que todos tenemos que reiterar. Eso lo tenemos que decir, ¿no? Sobre todo la gente que estamos en el ámbito del periodismo, tenemos que replicar esto. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Cristina. Nada más aclarar que no se le puede catalogar como violador sexual al ex sacerdote porque todo fue consensado. O sea, empezaba a manipular y a decir, y muchas de las religiosas que han caído ha sido… No, aquí es una cuestión de lo que a veces sucede, que muchas veces nos manipulan tanto la conciencia que por eso a veces cedemos inocentemente, simplemente teniendo la pureza de intención siempre nosotros conduciéndonos, pero por la cuestión de la transgiversación, del voto de obediencia que te lo está diciendo el Padre, en ese momento es muy, muy delicado. Nosotros somos la punta del iceberg de muchas de las que aún continúan ahí, que sí realmente vivieron otras experiencias mucho más dolorosas que lo que hemos vivido nosotros. Entonces, simplemente es desafortunadamente dar a conocer esta realidad. Yo quiero resaltar una cuestión que me parece importante. Ese machismo que se hablaba en la teología feminista, se afirma mucho de esta masculinidad sagrada, de esta posesión del alma que se convierte también en una posesión del cuerpo, ¿no? Este derecho al cuerpo del otro. Pero también una manipulación sagrada, es decir, todas las mentiras que se convierten en verdades casi teológicas y que son sujetos, y que vemos que muchas congregaciones, sabiendo lo que ha pasado, reina esta mentira en función de salvaguardar la institución, la obra o una congregación. Por ejemplo, en la luz del mundo, donde muchos saben lo que ha pasado, que sus apóstoles, sus máximas cabezas, han sido abusadores sexuales, ¿no? Incluso como si fueran zánganos o reyes, le entregan doncellas. Y hay una especie como de una solapación colectiva, ¿no? Que en términos sociológicos se llamaría una posverdad. La posverdad es una mentira que se repite constantemente y esa posverdad se convierte en una realidad. Entonces, yo creo que es muy importante no solamente estos testimonios con digamos, los detalles que son importantes. Eso me parece central. Ahora, lo que sí me parece es los canales con los cuales tenemos que replantear esto. Porque la verdad están luchando frente a un gigante
enorme con muy pocos recursos. Entonces yo también me uno a la felicitación que se ha hecho por su valentía, por su Muchas calidez y sobre todo porque ustedes exhalan verdad. Son testimonios que no necesito certificar, lo percibo y las felicito. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, por estar acá todo este tiempo. Pues concluimos, ¿no? Mil gracias, señora Cristina. Gracias, Express Viva, por este espacio. Gracias a que nos están viendo en línea y les avisamos que en hora y media reanudamos en las mismas páginas. Gracias.